Vamos a trabajar con razones trigonométricas. Para ello vamos a empezar dibujando una línea horizontal que la llamaremos lado inicial, y esa línea horizontal en el vértice en el extremo izquierdo lo vamos a llamar A, el extremo derecho lo vamos a llamar B, y el vértice está localizado en ese punto B. Al dibujar el ángulo ABC, donde repito el vértice es B, pues simplemente el ángulo lo vamos a llamar B. El lado inicial es el lado formado por el punto A y el punto B, o sea, por la línea AB, y la línea BC me va a estar formando el lado final. Y aquí en adelante no vamos a llamar lado inicial, sino lo llamaremos cateto adyacente. Y no lo llamaremos lado final, sino lo llamaremos hipotenusa. Entonces me está diciendo que los ángulos van a estar formados de aquí en adelante por el cateto adyacente y la hipotenusa. Por el punto A trazamos una línea vertical que me una con el punto C, formando el tercer lado de un triángulo que es un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces con eso podemos decir que en los ángulos agudos de un triángulo rectángulo siempre van a estar formados por el cateto adyacente y la hipotenusa. No importa la forma del ángulo, no importa la forma del triángulo, siempre todo triángulo, sus ángulos agudos están formados por el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, el lado inicial, repito, ya no es lado inicial, sino cateto adyacente. El lado final ya no es eso, sino hipotenusa. Y el tercer lado lo vamos a llamar ahora cateto opuesto. Entonces, los componentes de un triángulo rectángulo es cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa. Y tiene tres ángulos, porque como tiene tres vértices va a tener tres ángulos. El ángulo A, que es un ángulo de 90 grados, por ahí se llama triángulo rectángulo, y los dos ángulos agudos, que es el ángulo agudo C y el ángulo agudo B. Entonces ahí están todas las componentes de un triángulo rectángulo. Y el cateto opuesto pues lo vamos a llamar B, el cateto adyacente. Entonces en un triángulo rectángulo, para este triángulo que tenemos acá, pues el cateto adyacente lo vamos a llamar C, el cateto opuesto lo vamos a llamar B y la hipotenusa la vamos a llamar A. A partir de esa información, pues vamos a establecer una serie de razones, teniendo en cuenta que una razón es una comparación entre dos términos, específicamente dos términos del triángulo, dos catetos o un cateto y la hipotenusa. Vamos a establecer esa razón. ¿Y cómo establecemos esa razón? A partir de una división, a partir de un cociente o simplemente lo que nosotros llamamos normalmente una fracción. Entonces miremos la primera razón. La primera razón es B sobre A. Segunda razón, C sobre A. Tercera razón, B sobre C. Cuarta razón, C sobre B. Quinta razón, A sobre B. Sexta razón, A sobre C. Esas son las 6 razones que podemos sacar, o las 6 relaciones que podemos sacar entre los lados del triángulo. Pero B tiene un nombre. Miramos el triángulo, B es el cateto opuesto y A es la hipotenusa. O sea que la razón sería cateto opuesto sobre hipotenusa. La segunda razón sería cateto adyacente sobre hipotenusa. La siguiente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Luego cateto adyacente sobre cateto opuesto. Sigue hipotenusa sobre cateto opuesto y luego hipotenusa sobre cateto adyacente. Esas razones reciben un nombre, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, se va a llamar seno de B. ¿Por qué seno de B? Porque estamos trabajando con el ángulo B y la podemos reducir o simplificar a simplemente escribir sen B, que significa, repito, seno de B. La segunda se llama coseno B, que significa coseno del ángulo B, y la simbolizamos o la escribiremos como cos B.
La tercera, tangente de B o tan B. Esas tres razones trigonométricas pues son las básicas, las que se trabajan en todos los problemas de trigonometría. Y esas son las tres razones trigonométricas que encontraremos en la calculadora. La cuarta razón se va a llamar cotangente, que es CTG de B. La otra se llama secante de B o sec B. Y la última es cosecante de B o CC de B. Entonces, seno de B opuesto sobre hipotenusa, coseno de B cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente de B cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente de B cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante de B hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante de B es hipotenusa sobre cateto opuesto. Todas estas razones, ¿de dónde salieron? Salieron de un triángulo rectángulo y se trabajó especialmente con un ángulo, y ese ángulo es el ángulo B, por eso hay que escribirlo siempre, la función o la razón trigonométrica acompañada del ángulo. ¿Listo? Y como salieron de un triángulo, por eso se llaman razones trigonométricas.